Bienvenidos al módulo 10 referente al tema función registral. Soy la licenciada Irma Rea Guerra y estoy adscrita a la Secretaría Auxiliar de Huelgas en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Como vimos en el video anterior, el licenciado Lucio Galileo Lastra García, director general de Registro de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, nos hizo una exposición completa acerca del tema relativo al registro de asociaciones sindicales en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Ahora bien, a mí me corresponde exponer el tema referente al registro de contratos colectivos de trabajo, registro de contratos ley y el registro de reglamentos interiores de trabajo en dicho centro. En anteriores módulos hemos visto que la reforma laboral de 1 de mayo de 2019 retoma las disposiciones de la reforma constitucional a los artículos 103 y 123, publicado el 24 de febrero de 2017, en la que se destaca que en materia de justicia laboral se adiciona un párrafo a la fracción 18 del artículo 123 en su apartado A, en virtud del cual se tutela la representación de los trabajadores. Asimismo, se adiciona la fracción 22 bis al citado artículo para garantizar los principios de representatividad y certeza en la firma, registro y depósito de los contratos colectivos de trabajo a través del voto personal, libre y secreto. Mediante esta disposición se asegura que el voto de los trabajadores será necesario para realizar cualquier negociación colectiva, la resolución de los conflictos entre sindicatos, la elección de los dirigentes sindicales, así como la celebración de un contrato colectivo de trabajo. De igual manera, la reforma laboral de 1 de mayo de 2019 incluye lo referente en el anexo 23A del Tratado Comercial entre Estados Unidos, Canadá y México, que sugiere garantizar el derecho de los trabajadores a participar en las negociaciones colectivas y de afiliarse al sindicato de su elección. Por otro lado, al establecimiento de los órganos independientes para registrar las organizaciones sindicales, sus dirigentes, sus procesos de elección, así como sus contratos colectivos de trabajo. También refiere que debe garantizarse a los trabajadores su derecho a una representación legítima, su participación en la negociación colectiva y deben conocer y aprobar el contenido de los acuerdos celebrados por la organización sindical que los represente. Por último, este apartado establece que deben crearse tribunales independientes que hagan más eficaz el acceso a la justicia laboral para la resolución de las controversias que en dicho rubro se susciten. La reforma laboral de referencia también considera a los convenios de la OIT en materia de libertad sindical y libre negociación colectiva, y que son los siguientes. En materia de libertad sindical existen 4 convenios internacionales de la OIT. El convenio 87, referente a la libertad sindical y a la protección del derecho del trabajo. El convenio 98, relativo al derecho de sindicación y negociación colectiva. El convenio 135, relativo a los representantes de los trabajadores. Y el convenio 151,
respecto a las relaciones de trabajo en la administración pública. El convenio 87, relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de trabajo, fue ratificado por México en 1950. Este convenio establece que los trabajadores y empleadores, sin ninguna distinción, tienen derecho a constituir las organizaciones sindicales que estimen convenientes, así como afiliarse a las mismas en observancia con sus estatutos. Indica también que las organizaciones de trabajadores y empleadores tienen derecho a redactar sus estatutos, así como sus reglamentos administrativos y elaborar su plan de acción, y por ninguna razón las autoridades deben intervenir para limitar o entorpecer el ejercicio legal de dichas organizaciones sindicales. El convenio 98, relativo a la aplicación de los principios del derecho de negociación y de sindicación colectiva, ratificado por México el 23 de noviembre de 2018. En él se establece que los trabajadores deben gozar de una adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical y amenazar su empleo. Esta protección debe ejercerse en especial contra todo acto que tenga por objeto sujetar el empleo de un trabajador a condición de que no se afilie o deje de pertenecer a un sindicato o despedir al trabajador por causa de su actividad sindical. El convenio 135, relativo a la protección y facilidades que deben otorgarse a los representantes de los trabajadores en una empresa. En él se establece que estos deberán gozar de la protección eficaz contra todo acto que pueda perjudicarlos, incluyendo el despido por razón de su condición de representantes de los trabajadores o de la afiliación al sindicato, siempre que estos representantes actúen conforme a las leyes. Por último, el convenio 151, relativo a la protección del derecho de sindicación y los procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la administración pública. Este convenio se aplica a los trabajadores en la medida que no les sean aplicables otros convenios más favorables a sus derechos. Asimismo, establece su derecho a formar organizaciones sindicales, a afiliarse a las mismas, y la autoridad tiene la prohibición de intervenir en la vida organizacional de dichos sindicatos. Como consecuencia de lo anterior, es de observarse que la reforma laboral en comento retoma la necesidad de contar con esquemas de impartición de justicia acorde a los derechos fundamentales y a la inclusión de las resoluciones, recomendaciones y convenios emitidos por diversos organismos internacionales, todo ello con el objeto de garantizar la paz laboral en nuestro país. Con este propósito, se crea el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral como un organismo autónomo, público y descentralizado con personalidad y patrimonio propio, que será el encargado y responsable del registro de los sindicatos y de sus estatutos, así como del registro y depósito de los contratos colectivos de trabajo, de la conciliación a nivel federal y de verificar los procedimientos de democracia sindical, siempre, valga la redundancia, verificando que los trabajadores participen en la negociación colectiva o en la huelga, así como en la celebración de un contrato colectivo de trabajo que responda efectivamente a sus necesidades e intereses. Por último, dicho centro es el encargado
de expedir la constancia de representatividad una vez que ha verificado que efectivamente el sindicato cuenta con el apoyo de la mayoría de los trabajadores para solicitarla. Debe vigilar que la negociación colectiva sea auténtica, ya que sin este registro o constancia, ningún sindicato podrá exigir la firma de un contrato colectivo de trabajo o bien emplazar a huelga. Ahora entremos en materia del registro de contratos colectivos de trabajo. En el artículo 390 se establece que el contrato colectivo deberá celebrarse por escrito bajo pena de nulidad. También debe hacerse por triplicado para que un ejemplar vaya a cada una de las partes y el otro se deposite ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, quien dará un buzón electrónico para establecer comunicación con las partes solicitantes. En la ley se señala que dicho contrato surtirá efectos a partir de la fecha de su presentación, salvo que las partes señalen o hubiesen convenido una fecha distinta. Para el registro del contrato colectivo de trabajo, se requiere que las partes exhiban la siguiente documentación. En primer lugar, la documentación relativa a acreditar la personalidad de las partes contratantes. Por parte del sindicato contratante, se deberá exhibir la copia certificada de la toma de nota expedida por la autoridad laboral. Por parte de la empresa, se exhibirá el instrumento notarial en donde aparezca el objeto de la empresa, ello para establecer la competencia de la autoridad registral. Asimismo, deberá exhibir el instrumento notarial en el que se acredite que la persona que contrata por parte de la empresa se encuentra debidamente facultado para ello. Se deberá exhibir el contrato colectivo de trabajo, así como la constancia de representatividad a que se refiere el artículo 390 bis y que ya nos fue explicado su trámite en sesiones anteriores. Por último, se debe señalar en el contrato el ámbito de aplicación del mismo. Una vez entregada la documentación y cumplidos los requerimientos legales, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, dentro de los 30 días siguientes a dicha solicitud, emitirá la resolución respectiva. Los requisitos que debe contener el contrato colectivo de trabajo se encuentran establecidos en el artículo 391 de la Ley Federal del Trabajo y consisten en que en dicho documento se debe señalar los nombres y domicilios de las partes, las empresas y establecimientos que éste abarque, su duración, que puede ser por tiempo determinado o para obra determinada, la jornada de trabajo, los días de descanso y las vacaciones, el monto de los salarios y las cláusulas relativas a capacitación y adiestramiento de los trabajadores que prestan sus servicios para la empresa, así como las disposiciones sobre capacitación y adiestramiento inicial que se debe impartir a quienes vayan a ingresar a dicho centro de trabajo. Asimismo, las bases y la integración de comisiones, que puede ser la Comisión de Higiene y Seguridad y la Comisión de Participación de Utilidades en la empresa. Igualmente, las partes pueden estipular otras condiciones
siempre que éstas le sean favorables al trabajador y que en estas no se intuyan pérdida de derechos laborales. El trabajo colectivo siempre se celebrará y se negociará con el fin de obtener un contrato real y auténtico que responda a las necesidades de los trabajadores que laboran en la empresa en la que se solicita dicho contrato. En dicho contrato no puede redactarse ninguna cláusula que presuma la exclusión de los trabajadores por dejar de pertenecer al sindicato o por ser expulsados de este. Es muy importante que al contrato colectivo de trabajo se acompañe el tabulador salarial, porque a falta de este, dicho contrato no surtirá efectos legales. Por otro lado, en el texto de las cláusulas del contrato no debe incluirse la cláusula de exclusión con motivo de la separación de los trabajadores al haber dejado de pertenecer al sindicato o al ser expulsados de este. Siempre que las partes lo soliciten, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral expedirá la copia certificada más reciente del contrato colectivo de trabajo. Esta debe de contener una serie de datos que nos harán posible la localización de dicho contrato, tales como el número de folio, las partes, el domicilio de aplicación, la fecha de la última revisión, los tabuladores salariales y es muy importante también que se anexe el buzón electrónico de cada una de las partes. En la celebración de un contrato colectivo de trabajo inicial, no podrá solicitarse un incremento salarial o un incremento en prestaciones. Esto solo se hará después de un año de haber transcurrido la vigencia de dicho contrato. La autoridad registral no solamente recibirá la documentación, sino que hará un análisis pormenorizado de esta para verificar que cumple con los requisitos legales para que expida el registro de dicho contrato colectivo de trabajo inicial. Se debe de tener mucho cuidado en la relación de las cláusulas porque, como ya he mencionado, no deben incluirse aquellas cláusulas que sugieran pérdida de derechos laborales, porque estos, como todos sabemos, son irrenunciables. Siempre se velará por el mejor derecho a los trabajadores. Ahora bien, por lo que hace a los requisitos de la revisión de dicho contrato colectivo de trabajo, tenemos que esta solicitud debe hacerse por lo menos con 60 días de anticipación antes del vencimiento del contrato, si este es por tiempo determinado, antes del transcurso de 2 años, si el contrato es por tiempo determinado y tiene una duración mayor, y antes del transcurso de 2 años en caso de que el contrato se haya celebrado por tiempo indeterminado, acorde siempre a lo dispuesto por el artículo 399 ter, que establece que la solicitud de revisión contractual debe presentarse ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Y una vez que éste sea aprobado por la autoridad, surtirá sus efectos legales. Si ninguna de las partes solicita la revisión al clausulado del contrato colectivo de trabajo, este se va a prorrogar por un periodo igual al de la duración y cada 2 años debe hacerse la revisión del clausulado correspondiente, como lo dispone el artículo 399.
Este convenio de revisión o de modificación a las cláusulas del contrato colectivo de trabajo debe ser aprobado por la mayoría de los trabajadores cubiertos por dicho contrato a través de su voto libre, personal y secreto, conforme al procedimiento de consulta que más adelante les detallaré, establecido en el artículo 390 ter de la Ley Federal del Trabajo. Por lo que hace a la revisión del contrato colectivo en su aspecto salarial, en el artículo 399 bis de la Ley en comento se establece que la cuestión salarial será revisable cada año, por lo que se refiere a los salarios de cuota diaria. La solicitud de esta revisión deberá hacerse por lo menos con 30 días naturales antes del cumplimiento de un año de la celebración del contrato, su revisión o su prórroga. El procedimiento de consulta a los trabajadores para la aprobación del contrato colectivo inicial o del convenio de revisión contractual ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral consiste en lo siguiente. Primero que nada, el sindicato, por escrito o vía electrónica, dará aviso al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral que va a someter a la consulta de los trabajadores el contenido del contrato colectivo inicial o el convenio de revisión contractual, una vez que ya se ha puesto de acuerdo con el patrón. En el aviso debe señalarse el lugar y la fecha para la consulta. Previo a ello, se pondrá a disposición de la parte trabajadora un ejemplar impreso o electrónico del contrato colectivo inicial o bien del convenio de revisión. La votación se va a llevar a cabo en el lugar y la fecha señalados en la convocatoria. El lugar que se asigne debe ser accesible para que los trabajadores ingresen a emitir su voto personal, libre y secreto en cuanto a su aprobación al contenido del contrato colectivo de trabajo inicial o del convenio de revisión contractual. De ninguna manera la parte empleadora deberá intervenir en tal proceso. El sindicato dará a conocer, bajo protesta de decir verdad, el resultado de dicha consulta dentro de los 3 días hábiles siguientes en que ésta se haya realizado. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral publicará el resultado de la votación en su sitio de Internet, pudiendo verificar en todo momento que esta consulta se haya hecho efectivamente tomando en consideración el voto de los trabajadores a quienes les es aplicable el contrato colectivo de trabajo inicial o bien el convenio de revisión contractual. En caso de que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral advierta inconsistencias, declarará nula tal consulta y se ordenará su reposición. Por otro lado, las actas de la votación de dicha consulta serán resguardadas por el sindicato por el término de 5 años y el sindicato, bajo protesta de decir verdad, debe manifestar que se encuentra cumpliendo con tal obligación. Esto con el propósito de que si surge algún conflicto y se debe de verificar la existencia de dichas actas, el sindicato está en toda posibilidad de exhibirlas cuando así se le requiera. En caso de no existir inconsistencias al procedimiento de consulta a los trabajadores y el sindicato solicitante acredita que cuenta con el apoyo mayoritario de los trabajadores respecto del contenido del contrato colectivo inicial o del convenio de revisión, se continuará con la siguiente fase. En tratándose de
un contrato colectivo inicial, el sindicato realizará la solicitud de registro ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, y para los convenios de revisión contractual se estará a lo dispuesto por el artículo 399 ter y 499 bis. Recordemos que en el artículo 399 ter se establece que el convenio de revisión contractual deberá ser presentado ante la autoridad registral, tribunal o centro de conciliación competente para su aprobación, y una vez que éste sea aprobado, comenzará a surtir sus efectos legales. Y en el artículo 400 bis, recordemos que para efecto de la revisión del contrato colectivo, esta debe solicitarse cada 2 años con una anticipación de 60 días naturales antes del vencimiento del mismo. Si el sindicato no contara con el apoyo mayoritario de los trabajadores cubiertos por el contrato o su revisión, podrá ejercer su derecho a huelga si previamente ha emplazado, o bien podrá prorrogar o ampliar los periodos de prehuelga para continuar con la negociación, y ya finalizada esta la someterá de nuevo a su consulta para que los trabajadores de igual manera emitan su voto de manera libre, personal, directa, ágil y segura en el lugar en donde así se señale. En términos generales, este es el procedimiento de consulta que se deberá seguir ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Ahora bien, por lo que hace al registro de los contratos ley, esta es una figura de contratación muy especial, ya que es un convenio celebrado entre uno o varios sindicatos, entre uno o varios patrones o uno o varios sindicatos de patrones, con el objeto de establecer las condiciones en las cuales deba de prestarse el trabajo en una rama industrial determinada, declarándolo obligatorio en una o varias entidades federativas, en una o varias zonas económicas, o bien en todo el territorio nacional. Pueden solicitar la celebración de un contrato ley los sindicatos que representen las 2/3 partes de los trabajadores sindicalizados, por lo menos de una rama de la industria, en una o varias entidades federativas o en más zonas económicas que abarquen dichas entidades federativas, o, como lo señalaba, en todo el territorio nacional. La solicitud para la celebración de un contrato ley deberá presentarse ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, y los solicitantes deben de justificar que satisfacen con el requisito de mayoría, es decir, de las 2/3 partes de los trabajadores que laboren para una empresa que se dedica a una rama industrial determinada. Para el caso de la celebración o de la solicitud de la firma de un contrato ley, se requiere siempre que el sindicato exhiba su constancia de representatividad. Recordemos que esta únicamente la expide el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Si se trata de una revisión al contrato ley, esta mayoría podrá justificarse con el padrón de socios si es que antes se ha celebrado un contrato colectivo de trabajo, o bien que el sindicato ya sea administrador del contrato ley.
La convocatoria deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación o en el Diario Oficial de la entidad federativa o en los periódicos que se juzguen convenientes, en la cual se señalará el lugar, la fecha y la hora de la reunión inaugural de dicha convención. La convención deberá ser presidida por el titular del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral o bien por el representante que tenga a bien designarlo. En la convención se van a formular las comisiones y los reglamentos. Obviamente el contrato ley va a contener los nombres y los domicilios de los sindicatos de trabajadores y de los patrones que concurran a dicha convención. La entidad federativa o las zonas federales que abarque o bien la expresión de regir en todo el territorio nacional. La vigencia del contrato ley no podrá exceder del término de 2 años. Asimismo, se indicará en dicho contrato los planes y programas para la implantación de la capacitación y adiestramiento en la rama industrial de que se trate. Aprobado el convenio por la mayoría de los trabajadores, el presidente de la República, el gobernador del estado o el jefe de gobierno de la Ciudad de México lo publicarán en el Diario Oficial de la Federación o en el periódico de la entidad federativa, declarándolo contrato ley en la rama de la industria considerada y obligatorio para todas las empresas o establecimientos que existan o se establezcan en el futuro, en la entidad federativa, en las entidades federativas o en las zonas económicas que abarque. Si el contrato ha sido celebrado por las 2/3 partes de los trabajadores sindicalizados de determinada rama de la industria en una o varias entidades federativas o zonas económicas, podrá ser elevado a la categoría de contrato ley, previo al cumplimiento de los siguientes requisitos. La solicitud debe presentarse por los sindicatos de trabajadores o de los patrones ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Los sindicatos de trabajadores y patrones deben acreditar que han cumplido con el requisito de mayoría, que es decir, las 2/3 partes de los trabajadores afectos a la rama industrial de que se trate. El Centro Federal, después de verificar tal requisito de mayoría, ordenará su publicación en el Diario Oficial de la Federación o en el periódico oficial de la entidad federativa en un término no mayor de 15 días a la solicitud de registro. Si no se formula la oposición en el término señalado, el presidente, el gobernador o el jefe de gobierno podrán declarar la obligatoriedad de dicho contrato ley. Si se formula oposición, los trabajadores y los patrones dispondrán de un término de 15 días para presentar por escrito sus observaciones y sus pruebas que lo justifiquen. Asimismo, el presidente de la República, el gobernador o el jefe del gobierno de la Ciudad de México, tomando en consideración los datos del expediente, podrán declararlo obligatorio en la rama industrial de que se trate. El contrato ley producirá sus efectos a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial, salvo que en la convención se señale una fecha distinta. Cuando ya exista celebrado un contrato ley vigente en alguna rama industrial, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral no dará trámite al depósito de ningún contrato colectivo de trabajo en esta misma rama industrial.
En relación a la revisión del contrato ley, deberá cumplirse con los siguientes requisitos. La solicitud debe ser presentada ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Podrán solicitar la revisión los sindicatos de trabajadores o los sindicatos de patrones que representen las 2/3 partes de los trabajadores en la rama industrial de que se trate. Una vez recibida la solicitud y después de verificar el requisito de mayoría, la autoridad registral convocará a una convención. Esta será presidida por el titular del Centro de Conciliación y Registro Laboral o el representante que él designe. Si las partes llegan a un convenio que cumpla con el requisito de mayoría, el Centro Federal lo comunicará al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para su publicación en el Diario Oficial, o bien al gobernador de la entidad federativa o al jefe de gobierno de la Ciudad de México para que lo publiquen en el periódico oficial, según corresponda. Las reformas al contrato ley surtirán sus efectos a partir del día de su publicación. Si las partes al concluir la convención no llegan a ningún acuerdo respecto al contenido del clausulado a revisar, se tendrá por prorrogado para todos los efectos legales a que haya lugar. Los contratos ley serán revisables por lo que se refiere a los salarios por cuota diario cada año, y esta solicitud deberá realizarse por lo menos con 60 días antes del cumplimiento de un año transcurrido desde la fecha en que surta sus efectos la celebración o prórroga de dicho contrato. Siempre será conveniente la realización de instrumentos contractuales que favorezcan el desarrollo de los trabajadores en los aspectos económico, social, familiar y personal. Los contratos ley, al ser declarados obligatorios en una entidad federativa o zonas económicas o en todo el país, garantizan ese aspecto. Sin embargo, existen pocos contratos ley actualmente. A continuación, les indicaré cuáles son los contratos ley existentes en la actualidad. El contrato ley de la industria de la radio y la televisión. El contrato ley de la industria azucarera, alcoholera y similares de la República Mexicana. El contrato ley de la industria de la transformación del hule y sus productos manufacturados. En la industria textil existen 4 contratos ley y son los siguientes: el contrato ley textil de la rama de géneros de punto, el contrato ley de la industria textil del ramo de la lana, el contrato ley de la industria textil del ramo de la seda y toda clase de fibras artificiales y sintéticas, y el contrato ley de la industria textil del ramo de listones, elásticos, encajes, cintas y etiquetas tejidas en telares de yacar o agujas. En todas las empresas existen un conjunto de disposiciones obligatorias para los trabajadores y los patrones que posibilitan el desarrollo del trabajo en la empresa o en el establecimiento. A esto se le llama Reglamento Interior de Trabajo. Este instrumento debe de contener la hora de entrada y salida de los trabajadores, el tiempo destinado para el descanso y para la comida. De ninguna manera en este reglamento deben incluirse
condiciones de trabajo, porque éstas ya se encuentran en el contrato colectivo del trabajo. También debe contener el lugar y los momentos en que debe iniciar y terminar la jornada de trabajo, los días fijados para el mantenimiento, limpieza de maquinaria y herramientas de trabajo, los días y lugares de pago y las normas de uso de asientos o sillas, esto acorde con el artículo 132, fracción quinta de la Ley Federal del Trabajo, que señala que en todos los centros de trabajo deben contar con un número de sillas suficientes o de asientos para los trabajadores siempre que su labor así lo permita. También se señalan las normas para prevenir los riesgos de trabajo y las instrucciones para la prestación de los primeros auxilios. En algunas empresas se desarrollan labores insalubres y peligrosas, labores que de ninguna manera van a realizar los trabajadores menores o las trabajadoras embarazadas. Es necesario que los trabajadores se sometan a exámenes médicos o a las medidas profilácticas que dicten las autoridades de trabajo. En este reglamento se va a detallar el tiempo y forma en que los trabajadores van a someterse a dichos exámenes médicos. También se detallan los permisos y las licencias y aquellas disposiciones disciplinarias aplicadas a los trabajadores en caso de incurrir en una falta que puede derivar en una suspensión. Esta suspensión no debe ser mayor a 8 días. Igualmente, cuando se aplique alguna sanción, el trabajador tendrá derecho a ser oído. Para la formación del Reglamento Interior de Trabajo se requiere lo siguiente: que se formule por una comisión mixta de representantes de trabajadores y de patrones. Si las partes se ponen de acuerdo en la redacción de dicho reglamento, cualquiera de ellas, dentro de 8 días siguientes a su firma, lo va a depositar ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. El reglamento va a surtir sus efectos en la fecha y hora de su depósito. Deberá imprimirse y repartirse a cada uno de los trabajadores que laboren en la empresa y también se deberá fijar en lugares visibles de la misma. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral hará pública el texto íntegro del Reglamento Interior de Trabajo para ser consultado por cualquier persona. Asimismo, en cumplimiento a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dicho texto debe estar disponible en forma gratuita en los sitios de Internet de dicho centro. Es necesario que en cualquier centro de trabajo existan estas reglas para el desarrollo de las labores o actividades de la empresa, para que se hagan con orden, los trabajadores se conduzcan con toda disciplina y ello redunde en el beneficio de la producción. Es pertinente aclarar que en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral se encuentran a disposición de los ciudadanos las versiones públicas de los contratos colectivos, de los contratos ley y de los reglamentos interiores de trabajo para ser consultados acorde a lo que dispone la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. El centro verificará en todo momento
que cualquier consenso que haya celebrado el sindicato con el patrón haya sido sometido a la consulta de los trabajadores. Sin el requisito de mayoría, no se dará validez a la contratación colectiva. Por eso es pertinente acudir ante el centro registral para obtenerla. Repito, siempre y cuando se acredite que se cuenta con la mayoría de los trabajadores cubiertos por el contrato. Por otro lado, tratándose de negociación colectiva respecto a la revisión o modificación del clausulado del contrato colectivo de trabajo, esta también debe someterse a la consulta y necesariamente se deberá tomar en cuenta que se ha hecho del conocimiento de los trabajadores para que avalen o no el contenido de dicho instrumento contractual. Por mi parte es todo y les doy las gracias por su atención.